Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí en un día más para hablar acerca de Roma, a través de la novela, con la novela Los idus de enero, de Javier Negrete. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Bueno, lo primero, comentar que Javier es autor de novela histórica, ha escrito novelas que además yo he podido disfrutar hace unos años como Salamina o El Espartano, y además ha escrito también como literatura juvenil, y bueno, es licenciado en filosofía clásica. Decir básicamente que esta obra está ambientada en la Roma republicana y además es un libro interesante para quien le guste, pues eso, la intriga, lo que viene siendo pues la novela histórica y bueno, pues una buena trama. Que yo de momento estoy, bueno, pues intentando terminar porque la verdad que voy por la mitad más o menos. Bueno, lo primero, decir que es un placer estar aquí contigo, porque la verdad que, oye, pues siempre está bien hablar de historia a través de la novela, que para mí es un género que es fundamental para la divulgación. Así que, pues nada, comenzamos. Bueno, lo primero de todo, me gustaría preguntarte cómo llegas a Roma justo en esta etapa republicana. Es una época convulsa, ¿no? Esa época, digamos, del fin de la República. Y bueno, pues me gustaría preguntarte un poco cómo llegas a eso, porque has escrito libros que están ambientados en otras cronologías y en otras zonas geográficas. Y bueno, pues siempre es interesante. Fue seguramente al escribir mi obra de divulgación Roma Invicta, que es la segunda parte de los 3 tomos que llevo sobre la historia de Roma. Hasta ahora el último ha sido Roma traicionada. Entonces, Roma Invicta empezaba con la conquista de Cartago en la Tercera Guerra Púnica y terminaba con la muerte de Julio César. O sea, entre medias se desatan todas estas turbulencias de esta época convulsa que tú comentas. Entonces hay un capítulo importante que dediqué a las reformas de los hermanos Graco, que acabaron, como el Rosario de la Aurora, sobre todo la segunda vez con las reformas de Gallo Graco. Y también escribí sobre Gallo Mario y Sila, la guerra que mantuvieron entre ellos, pero en cuanto a cómo llegó Mario a convertirse en el primer hombre de Roma, tal como lo titula la novelista Colin McCullough, estaba la campaña esta contra los cimbrios y los teutones, aquella invasión de un pueblo que vino de las brumas del norte me fascinó desde entonces. De hecho, titulé el capítulo La amenaza que bajó del norte y me llamó la atención, entre otras cosas, lo poco que se sabía de todo aquello, lo misterioso que era el pueblo de los cimbrios. Y cuando llegué al momento en que, hablando del personaje Quinto Sertorio, que también tiene un papel muy importante en Roma Invicta, descubrí que Mario lo había enviado como espía para infiltrarse entre los invasores por el conocimiento de esas lenguas de los bárbaros norteños. Pensé que había una historia y empecé a escribirla ya hace un tiempo. La cuestión es que luego, como me ocurre a veces en las novelas, me fui remontando a los orígenes del personaje y lo que ocurre también, de nuevo, el origen de Quinto Sertorio no se conoce ni siquiera con exactitud en qué año nació. Sí sabemos que de alguna manera se alineó pronto con los llamados líderes de los populares de la época que se oponían a los optimates, a la facción más conservadora del Senado. Añado rápidamente que todavía no se llamaban a sí mismos optimates, pero bueno, yo creo que todos los aficionados a la historia pueden entenderlo, ¿no? Entonces, al final resulta que la trama del origen del nacimiento de Sertorio, que la relacioné con los disturbios provocados por las reformas de Graco y las contrarreformas, todo eso fue creciendo tanto que lo que era un flashback de la novela se ha convertido en una novela entera, que es Los idus de enero. O sea que son, como señalo en la contraportada, se ve, son 24 horas y es el día en que nace Quinto Sertorio. De tal manera que el resto de la historia todavía la tengo por contar. Pues desde luego hay tela que cortar, ¿no? Porque, oye, pues al final sí que está. Además, me ha parecido bastante interesante, pues eso, que esta novela transcurre en un periodo, pues eso, de un día. Que es una cosa que no es muy habitual, ¿no? Porque al final
Normalmente las historias se desarrollan en un periodo muy largo. Me gustaría hablar un poco acerca de Roma, ¿no? Porque muestras las dos partes bueno, pues de lo que es la ciudad de Roma, esa ciudad eterna que a veces, bueno, pues por parte de cierta gente está idealizada, pero en realidad tú nos muestras una parte eh, contraria, o sea, quiero decir, a esa idealización, por lo menos. Sí, muchas veces supongo que en algunas novelas históricas conocemos sobre todo a los personajes de los que más información nos ha llegado. Al fin y al cabo, la élite era la que protagonizaba la política y era la que podía dedicarse también a la literatura y al arte, con lo cual son los protagonistas de esas narraciones que nos han llegado. Pero, por otra parte, algunos de estos literatos o escritores en general nos han transmitido información sobre cómo vivía la otra Roma. Por ejemplo, las sátiras, cuando leemos a Marcial o a Juvenal, quizás sean exageradas, pero cuando nos hablan de cómo eran de ruidosas y atestadas estaban las calles de Roma, las condiciones en las viviendas, en los apartamentos, en las famosas ínsulae, sobre todo en los pisos más altos, donde hacía más calor en verano, más frío en invierno, más riesgos de incendio, era complicado llevar agua a esas alturas, la vida nocturna en las calles, incluso los bajos fondos, la delincuencia que acechaba por esos rincones. Pues gracias a ellos, un poquito, algunas referencias de la comedia, más datos de la arqueología, e incluso hasta los grafitis, las pintadas que había, que más que en las calles de Roma han llegado a lugares como Pompeya. Pompeya es una maravilla para los que amamos Roma. Yo evidentemente lo siento por los que vivían en Pompeya cuando el Vesubio destruyó la ciudad, pero la convirtió en una especie de cámara del tiempo, como una máquina del tiempo ahí, igual que Herculano. Gracias a todo eso, pues podemos conocer un poquito de cómo debía de ser la vida cotidiana, no solo en las mansiones más lujosas, sino incluso en los rincones más sucios y incluso en las calles. Ya había gente sin hogar en la antigua Roma y había, por ejemplo, los llamados libitinarios que menciono en la novela, pues recogían a diario cadáveres de gente que moría en las calles. Imaginemos en las noches frías en invierno, pues cuántos mendigos acabarían muertos en cualquier esquina, ¿no? No, desde luego, y que al final, pues eso, es mostrar la otra cara de una ciudad que, pues eso, que siempre se ha visto como, pues eso, la ciudad eterna, pero que también para que esas clases altas existieran, pues también tenía que haber esos suburbios, ¿no? Y toda esa quizá mala vida. Y al final, pues también me parece interesante el cómo se entrelaza, ¿no? Todo esto, porque al final hay esa intriga, ¿no? Bueno, pues cómo se entrelazan esos bajos fondos con esa aristocracia. Mira, hablando de justo de temas ya de la aristocracia y tal, estaba yo el otro día pensando y bueno, pues te quería preguntar acerca del papel de las mujeres en este contexto, ¿no? Porque es un mundo de hombres, pero también hay mujeres relevantes. Sí, las hay, lo que pasa es que están muy, muy tapadas. La mayoría de las veces para escribir una novela tienes que inventar y extrapolar muchísimo porque lo que nos han llegado son tres pinceladas. Hay personajes que aparecen en esta novela, históricos en el sentido de que conocemos su nombre, pero poco más. Un ejemplo es una actriz, Antiodemis. Quería que uno de mis personajes fuera una actriz griega que va a Roma, bueno, pues a hacer carrera, ¿no? Profesional, dentro de las diferencias que había de esa carrera con lo que puede ser hoy día, ¿no? Pues lo más que había de esa actriz era su nombre y algún epigrama dedicado por algún autor. Ni siquiera las fechas están del todo claras. Luego tenemos a un personaje que también menciono bastante, que es Rea, la madre de Quinto Sertorio, a la que convierte en un personaje muy libre, que se revela un poco contra las convenciones de la época, pero también lo hago por propia iniciativa, puesto que lo más que sabemos, que ya es bastante, es su nombre. Normalmente, cuando leemos biografías de Plutarco, como la de Quinto Sertorio, no conocemos, como mucho conocemos el nombre del padre, el nombre de la madre es algo menos habitual. Entonces, pues de ese nombre, Rea, he hecho crecer un personaje femenino. Otros son directamente inventados, como la niña
la niña esta que trabaja en los bajos fondos robando y de vez en cuando acuchillando, Sierpe, o Berenice, la amiga del protagonista Stigmata, que vive como él o malvive dentro de una panda del AMPA romana. Ya digo que, voy a poner un ejemplo. Esta película de Amenábar Ágora, por ejemplo, que se centra en la filósofa, matemática, científica Aspasia. Queda muy bien la película, está todo eso que habla sobre ese personaje, pero la mayoría de lo que cuenta lo inventa, porque en realidad se sabe mucho menos. A mí me parece legítimo, es lo que hago yo, relleno huecos de la historia. Amenábar, por ejemplo, en su historia lo que hace es que Aspasia prácticamente, basándose en las teorías de Aristarco, adelante lo que pensó luego, por ejemplo, Copérnico y casi Kepler, si nos ponemos, ¿no? Pero todo eso lo está extrapolando de nuevo, porque se sabe muy poco. Es triste, pero el caso es que, aunque sea triste, sabemos más de la civilización griega y romana que de otras civilizaciones antiguas, de las que también se ha novelado y que nos han escrito mucho menos de ellas. Yo, por ejemplo, antes han mencionado Salamina, ¿no? Cuando escribí de Salamina, pues yo quería beber toda la información posible sobre los persas. Y lo que sabemos de los persas es casi sobre todo por sus enemigos. O sea, en realidad es que hay mucha menos información sobre estas civilizaciones antiguas de lo que podemos creer. Es una ventaja para un novelista que quiere ficcionar, pero por otro lado es frustrante porque querríamos conocer las cosas más de primera mano. La verdad es que ese proceso tiene que ser cuanto menos apasionante porque hay una, pues como has comentado, ¿no? Que hay una parte en la que al final tienes que rellenar huecos y pues imagínate por ejemplo, si haces una novela acerca de algún pueblo bárbaro, de lo que se sabe es de los romanos y que al final me imagino que no recogerían nombres o al menos no como en su propia civilización, en el sentido de que hay más información interna. Fíjate, con esto que me dices, estoy trabajando sobre la continuación de la novela, porque en realidad tengo mucho material escrito. Como ya te digo, empecé el relato con Sertorio haciendo de espía para Mario. Entonces, ese pueblo, un pueblo bárbaro, es el de los cimbrios. Cuando los cimbrios invadieron, bueno, emigraron desde su hogar, que estaba en la actual Dinamarca, en la península de Jutlandia, entonces llamado el Quersoneso címbrico. Pues no se sabe muy bien por qué motivo abandonaron sus tierras. Alguna cosa se sospecha, una inundación, pero incluso todavía hay discusión sobre si era un pueblo de lengua germánica o de lengua céltica. Por ejemplo, yo en mi novela no menciono, o lo menciono muy indirectamente, la palabra germanos, porque en aquella época los romanos todavía no lo utilizaban. Lo harían tiempo después con Julio César. Los nombres que nos dan de estos pueblos, de sus caudillos y demás, muchas veces son transcripciones de términos cogidos de oído y con un oído a veces no demasiado sensible para los idiomas ajenos. Todo esto también lo tengo que extrapolar. Yo, las escenas que tengo ya escritas y las que estoy haciendo sobre los cimbrios, pues estoy utilizando tratados de lenguas hipotéticas del protogermánico y así pongo los nombres o las palabras que utilizan en su lengua, como digo. Así que efectivamente es aún más difícil, pero también más divertido. O sea, como escritor que he sido de novela fantástica y que espero volver a ser con mi saga de Tramoria y todo eso, en el fondo me siento algo parecido. Estoy construyendo mundos de casi de fantasía que intento imbricar a la vez con lo que hay de novela histórica. Pues sí, la verdad que ya digo que tiene que ser cuanto menos el proceso curioso. Pero bueno, sí es gratificante y por supuesto al final sirve también para divulgar, aunque sea lo poco que se sabe sobre estos pueblos, pues oye, adelante porque para mí por lo menos y eso ya es una opinión, pero bueno, lo hemos hablado aquí mucho en el podcast, lo que es la divulgación es fundamental de cara también a la ciudadanía y de cara pues a que si, aunque no se tengan una serie de datos exactos, pues por lo menos que la gente pueda, digamos, conocer un poco más sobre, pues eso, pueblos como los cimbrios que al final son desconocidos. Bueno, te quería preguntar también acerca del contexto, porque claro, es un contexto de inestabilidad, el final de la República al final no deja de ser prácticamente un momento de rebeliones, de intrigas absolutamente
pues, vamos, fuera de sí, ¿no? Donde hay personas, o sea, personajes que, pues, llegan, están de manera efímera y acaban siendo asesinados y quitados de en medio. Mi pregunta es, bueno, pues este periodo de inestabilidad, a ti, digamos, ¿cómo te supone en la novela, ¿no? Porque, pues eso, luego habrá rebeliones en Hispania, habrá rebeliones digamos, diversos territorios del imperio, de lo que luego será el imperio, y bueno, pues es cuanto menos un contexto complicado también para novelar. Como en el fondo ya lo he relatado un poco por ejemplo, en Roma Invicta o incluso en Roma Traicionada. Roma Traicionada, mi última obra de divulgación histórica, que se concentra también temporalmente en poca cosa, 14 años, de la muerte de César al triunfo de Octavio, antes de convertirse en Augusto. Bueno, es una época de enfrentamientos y violencia totalmente desaforados, como dices. Esto fue creciendo a partir del momento que narro en mi novela, a partir del momento en que el bando conservador intenta anular las reformas del tribuno, de extribuno Gallo Graco. Así que digamos que ya conocía un poco cómo era ese contexto. Me llamaba mucho la atención porque un pueblo que aparentemente tan civilizado y refinado, luego por otro lado es que tiene un germen de violencia tremendo. Yo en la novela hago que un personaje inventado, un maestro griego llamado Evágoras, que influye mucho en Estigmata, el principal personaje de la novela, pues le dice a veces, si es que es normal, si es que sois hijos de Rómulo y Remo, una pareja criado por lobos, y es que sois como una manada de lobos, tenéis la violencia metida en la sangre. Era una civilización violenta, combinaba la violencia con el refinamiento. De hecho, lo habían combinado tanto que uno de los elementos que más nos fascina de la cultura romana y a la vez nos horrorice, que más nos ha llegado, es el de sus espectáculos de gladiadores. Cómo convertían la lucha, la violencia y la sangre y la muerte incluso en un espectáculo pues dotado de bastante sofisticación. Así que esa violencia que mamaban desde niños saltaba a la primera de cambio, combinada con que era una sociedad tremendamente competitiva. Sus élites, no, hoy día, por ejemplo, nuestros políticos, pues, aunque sean muy ambiciosos, intentan disimularlo, vendernos, nos dora la píldora con el bien común, que luego ahí está la ambición por debajo. Los romanos no tenían que dorar nada, ellos podían sacar pecho y decir que lo que querían era ser los primeros y destacar entre los demás. Y claro, como tampoco podían llegar todos a lo más alto en esa sociedad, por eso se producían esas tremendas luchas de poder. Que desde luego además aparecen, pues eso, son el argumento fundamental de la novela. Mi pregunta acerca de los personajes es un poco, bueno, respecto a los personajes principales, ¿qué nos has querido transmitir? Aparte de esa sociedad romana y de esa transversalidad en torno a la sociedad, habiendo en todos los estratos. Pero, bueno, pues ¿qué nos has intentado transmitir con esto? Porque, bueno, pues son muchos personajes, cada uno es de su padre y de su madre, pero bueno, por hablar un poco de los personajes principales. Eh, a ver, transmitir, ¿cómo lo diría? Quiero transmitir emociones, empatía con esos personajes. No tanto, como diría, no es que yo quiera hacer un retrato, no tengo la idea previa de voy a retratar la sociedad para transmitir un mensaje a mis lectores. Yo en ese sentido soy, y lo suelo reconocer, muy discípulo de un escritor al que considero un maestro, que es Stephen King. Hace poco me he releído el libro Mientras escribo, en el que nos cuenta cosas, algunos secretos de cómo escribe él. Se guarda la mayoría, eso lo tengo bastante claro, ¿no? Pero cuando hablo de los personajes, al releerlo me ha llamado la atención una cosa que decía, que él los crea, pero luego los suelta, deja que actúen. Los personajes cobran vida propia y crecen, incluso adquieren una personalidad que a lo mejor no es ni la que él esperaba, ¿no? Pues yo he hecho algo parecido. Ni siquiera es que haya querido diseñar una serie de personajes para abarcar todos los estratos, sino que la creación de un personaje, por ejemplo, como Sertorio, pues me requería hablar de su madre. Luego, el personaje que tiene que ver con su nacimiento, como se ve a lo largo de la novela, Estigmata, el gladiador, el de los bajos fondos, pues también él, de alguna manera, al crearlo, recrea todos los que lo rodean a él.
Y luego al dejarlos sueltos, en cierta medida, ya sé que la gente que no escribe a lo mejor puede pensar que esto es una mística que tenemos ahí como si las musas nos inspiran, pero es que es verdad. De hecho, la novela ha acabado siendo como es debido a que he dejado a los personajes campo libre. Si he conseguido, eso sí, que los lectores se sumerjan con ellos, pues he cumplido mi misión. Por eso digo, lo que quiero es transmitir la vida propia, las emociones, que la gente crea estar con ellos, con Stigmata, con Sierpe, con Antiodemis, con Artemidoro, etcétera, etcétera, con todos ellos que crea estar recorriendo las calles de Roma y que sufra y disfrute con ellos. En las novelas, desgraciadamente, se suele sufrir más. Lo que más nos llama la atención es el conflicto y los problemas en la narración. Por último, me gustaría preguntarte acerca de, bueno, pues de tu público, ¿no? Has escrito novelas para un público juvenil, también novela histórica, que entiendo que es, digamos, más abierta a un público más general. Pero bueno, mi pregunta es un poco si esta novela has pensado que puede estar, para quién puede estar orientada, porque el otro día, mira, esto ya es una reflexión que saco yo, hace un tiempo hicimos un programa, o grabamos un programa aquí en el podcast, hablando sobre la novela histórica y la divulgación. Y muchas veces hablaba de que esta novela histórica hay muchas veces que no estaba orientada a la juventud. Y bueno, como persona joven, al menos biológicamente, no de espíritu, que tengo 85 años, tengo que decir que me preocupa esto en el sentido de que muchas veces hay novelas que no se orientan a la juventud, que parece que están, digamos, hechas como para un público más maduro. Y bueno, pues ya que tengo la oportunidad de poder hablar con alguien que ha escrito, bueno, pues obras para la juventud, pues hombre, un poco preguntarte acerca de esta novela concreta de Los idus de enero, pues bueno, a ver hacia quién estaba orientada o si lo habías pensado cuando comenzaste a escribirlo. La verdad es que no lo pienso nunca, debo reconocerlo. O sea, hoy día hay muchos autores que escriben pensando en un objetivo, lo que llaman el target, ¿no? El target. A mí eso reconozco que no me gusta, eh, a- porque si no, hay novelas que se acaban convirtiendo no en novelas, sino en productos. Yo lo último que quiero es denominar a mi novela o a mi relato un producto. Llamémoslo novela, libro, lo que quieras, pero no es eso, no es algo prefabricado. Cuando escribo, y eso lo comparto con muchísimos escritores, y de nuevo tengo que mencionar a Stephen King, estoy totalmente solo, entonces el primer lector que tengo soy yo. Y soy una persona de gustos muy amplios, pero que en el fondo no han cambiado tanto desde que era chaval y empecé a leer. O sea, puedo haber adquirido gustos por novelas y estilos más complejos, pero los autores siempre tienen que engancharme, siempre tienen que ayudarme a pasar las páginas de alguna manera, por lo menos que lo que me cuenten, aunque sea un estilo complicado, pero que sea interesante. Yo cuando leo, por ejemplo, esta novela no hace concesiones a los lectores, pues yo pienso, pues mira, yo como lector al autor tampoco le voy a hacer muchas concesiones y no me lo voy a leer. Y no tengo problemas en abandonar libros cuando pues me aburren, no me interesan. Tampoco tengo problemas en leer libros, como te digo, difíciles, ¿no? Entonces no pienso en un público, sino pienso en mí mismo. Por supuesto, luego le voy pasando mis libros a gente que me rodea para ver cómo responde. Pero cuando hablas, por ejemplo, del público juvenil, yo cuando escribí la saga de Tramoria, La Espada de Fuego, El Espíritu del Mago y demás, son libros que han tenido bastante éxito entre un público joven, que muchas veces esos que han empezado a leerme me han seguido a lo largo de mi carrera y ya no son tan jovencitos. Pero no son novelas escritas, no son novelas tan fáciles como las llamadas novelas juveniles que mandamos los profesores de instituto, ¿sabes? Tienen más dificultades de vocabulario, de composición de tramas. Yo, en ese sentido, cuando escribo, pues no me corto. Sé que la lectura es algo que entraña ciertas dificultades. Entonces, en realidad, yo creo que escribo para gente a la que le gusta leer, con la esperanza también de que incluso a algunos que no les gusta demasiado leer se acaben enganchando gracias a mis libros. Pero aquí, en este caso, no citaré a Stephen King, sino a una escritora con la que he coincidido en varias ocasiones, en varias mesas redondas, que sobre todo tiene un público juvenil muy fiel, que es Laura Gallego. Cuando le preguntan por su público, ella siempre dice, yo escribo para todo el que me quiera leer. Me gustó la frase y en realidad, pues
Pues eso es un poco lo que hago yo también. Bueno, Laura Gallego, que ha estado presente en la juventud, o sea, en la juventud de muchísima gente. Concretamente yo hablaré de la mía, pero vamos, estoy completamente Ya me seguro imaginaba. de que sí, sí. Además, de hecho, es uno de los libros que nos mandaron en el instituto. Y es uno de los que yo me acuerdo, porque seguramente habrá algunas lecturas que pasaron, pues bueno, pues como todo pasa en la vida, ¿no? Hay cosas que te quedan y hay cosas que, bueno, pues pasan y se van, ¿no? Pero concretamente con Laura Gallego sí que me acuerdo de sus obras. Y bueno, pues por último me gustaría finalizar la entrevista preguntándote, ¿y ahora qué? ¿A qué vas a dedicarte en el futuro? Espero que se repita otra entrevista si hubiera un futuro, que lo habrá seguro. Y bueno, pues la verdad que, bueno, pues a ver qué tal. Pues mira, te comento, como me di cuenta es que todavía no has terminado la novela. La novela termina, es una novela que además cierra en cierta medida un círculo, ya lo comprobarás al leerlo. Incluso cierra el círculo con ese prólogo que hay, que está fuera de las 24 horas de Roma, que es el del oráculo de Delfos, siglo y medio antes. Pero el que termine no quiere decir que no exista la posibilidad de continuar la historia de estos personajes. Y es que, de hecho, en realidad el proyecto empezó con la juventud, adolescencia de Quinto Sertorio, y es con lo que estoy ahora, aunque no tengo todavía título para esa novela. Pero hay que decir que es que una cosa que tiene la historia y la novela histórica es que nunca termina. Incluso novelas que cerré como Salamina, por ejemplo, en cierto modo, El Espartano no es la continuación de Salamina, pero en cierta medida se imbricaba con ella. Y si algún día quisiera continuar, ¿qué ocurrió después de que los persas abandonaron Grecia? Todavía ocurrieron cosas muy interesantes y les ocurrieron a los personajes de esas novelas. Por eso digo, como la historia no termina, pues siempre se puede cerrar, pero también proseguir. En este caso, mi proyecto es ese que te digo, así que espero, por supuesto, que repitamos entrevista con esta novela o con algún otro de mis ensayos históricos, siempre que tú quieras. Pues por mi parte, la verdad que encantado. Yo creo que, de hecho, es más, justo estoy pensando que podría ser interesante incluso hacer una mesa redonda para hablar pues sobre el tema de la novela, ¿no? Que ya lo hemos hecho alguna vez aquí en el podcast y con gente pues como Santiago Castellanos o José Zoilo, que es gente que, además a los que quiero un montón, concretamente a estas dos personas, y que además son grandes novelistas de novela histórica. Yo, vamos, la verdad que encantadísimo de haberte podido entrevistar, Javier, porque creo que, oye, que al final tienes un renombre en este mundo. También, entre otras cosas, me está gustando la novela, las cosas como son. Y bueno, pues comentar que ya te digo, que esta es tu casa. Es el foro de la historia, es el foro de todo el mundo. Pues muchísimas gracias, ya sabes. Pues nada, dejaremos en la descripción el link para que podáis adquirir el libro, también las redes sociales de Javier, y bueno, pues por último tendréis las del foro de la historia. Nos vemos la semana que viene, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Un abrazo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.